Espíritu Santo, muévete libremente y que tu palabra pueda edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana quería compartir con ustedes lo importante de estar en la palabra, lo importante de leer la palabra que es la Biblia, que es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocerlo a Él, conocer cómo somos nosotros también y las promesas y la esperanza que tenemos y que por qué Cristo vino, y también conocer la palabra de Dios nos lleva a una madurez y sabemos eso. Así que quisiera que vamos a movernos entre el Salmo 1 y el Salmo 119. Pero en el Salmo 119, 98 dice así: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. El salmista está hablando que la sabiduría viene de Dios. La inteligencia y la sabiduría viene de Dios. Podemos tener sabiduría del mundo, pero lo que está hablando aquí es la parte sabiduría para entender lo espiritual. Vivimos en un mundo, alrededor nuestro hay un mundo espiritual, tinieblas y luz. Entonces, para poder entender eso, tenemos que conocer la palabra. Le puse como título: Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia nos habla para formar nuestro carácter y dirigir nuestras vidas y definir nuestras creencias también. Influir en nuestras actitudes. El amor por la palabra debe despertar anhelo de buscar la piedad y rechazar el pecado. Cuando venimos a Cristo, tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio en nuestra mente, un cambio en el propósito de nuestra vida también y todo lo que hagamos, porque vivimos para Él y cuando buscamos obedecerle y rechazar el pecado. Pero cuando no estamos en la palabra, estamos viviendo en la carne. Saben que tenemos dos naturalezas: la naturaleza vieja, que es la carne, que busca siempre el pecado y que no quiere servirle a Dios, y la nueva naturaleza, porque es que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. Entonces, queremos que la Biblia, la palabra de Dios, influye en nuestra conducta. Nos desafía a buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con nuestra mente y aplicarla a nuestro corazón. Hoy en día, muchos o pocos, entre la semana, no estudiamos la palabra de Dios. Quizás nos contentamos con venir a un culto o ir a un grupo, pero no nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios para poder tener ese discernimiento cada día y para poder entender el propósito por el cual Dios nos dejó aquí. Muchas veces uno puede decir: ya soy salvo, pero y todos los problemas que tengo, las enfermedades y todo lo que el mundo nos quita, entonces decimos: ¿y por qué no nos llevaste de una vez? Porque Dios quería que le amemos a Él tal por lo que Él es, no por lo que nos da. Y a la vez de eso nos dejó aquí para hacer luz y ser sal al mundo. Continuar lo que Cristo vino a hacer. ¿Saben que hay una anécdota de que dice que Benjamin Franklin fue enviado de embajador a Francia? Y Francia dice que se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. El ateísmo había corrido. Usted sabe que ese ateísmo es el movimiento de Satanás de querer opacar a Dios, querer quitar la Biblia y todo. Y entonces dice que él fue invitado a unirse a un grupo de literarios, que esa sociedad era sociedad atea y el objetivo era exterminar la Biblia, que la Biblia desapareciera. Se unió Benjamin Franklin ahí, y cuando llegó el turno de exponer la producción literaria que él había hecho, como todos estaban haciendo, ante la sociedad de ateos, Franklin tradujo el francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y Boaz. Ya conocen la historia de Ruth y Boaz, ¿verdad? Es una historia que debería estar en Netflix, ¿verdad? Pero entonces dice que en ese momento
Cuando Franklin terminó y que todavía le aplaudía, el presidente dijo: Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo, los miembros aplaudieron y el presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? Y el señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. Y el presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, podemos saber dónde fue publicada. Y el señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro y lo puso en la mesa y dijo: en esta Santa Biblia que ustedes quieren destruir. El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa y luego, después de esa declaración, fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. ¿Saben que la Biblia es indestructible? Porque es la palabra de Dios. Dice que el principio era el Logo. El Logo estaba con Dios y el Logo era Dios. Y el Logos es Jesucristo. Cuando dice el verbo en el principio estaba con Dios. El verbo era Dios. Y entonces cuando vemos que Jesucristo, dice que en el versículo 1:14 de Juan, dice que Él se encarnó y mostró la gloria del unigénito Hijo del Padre, Jesucristo. Entonces la Biblia es indestructible. Hoy vamos a estudiar algunas partes del Salmo 1 y del Salmo 119. Hay algo que quiero decirles también. Cuando estamos aprendiendo la palabra habla de discípulos. Pero para ser discípulo tenemos que conocer lo que el maestro está enseñando. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. En Mateo capítulo 28, del 19 al 20, cuando Jesucristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que yo os he enseñado a vosotros. Pero lo que está diciendo Él, ahora vayan y enseñen la palabra de Dios. Por eso vemos que los apóstoles empezaron a enseñarle a otro, hasta que nos vino la palabra a nosotros también. Ahora lo que Él quiere, que usted y yo seamos discípulos, no simplemente estemos como cualquier otra persona, que solo espectadores nada más, discípulos. Pero para ser discípulos tenemos que conocer la palabra. Entonces la Biblia nos enseña que no puedo ser discípulo de Jesús si no me nutro con la palabra regularmente. Si nosotros en la mañana no agarramos la palabra de Dios para alimentarnos para el día, para que nos ayude a tomar decisiones, no podemos ser discípulos. Usted sabe que en los periódicos sale el horóscopo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo han leído? Todas las mañanas. ¿Sabe que el horóscopo, muchas personas no salen en la mañana si no han leído el horóscopo? Y si el horóscopo le dice Génesis, hoy te va a atrapar un carro, y te dice cualquier cosa, no salgo. Pero ¿cómo es posible que estos, que su mente la tiene atrapada el diablo, lo hacen, y nosotros que tenemos la verdad no lo hacemos? Es importante entonces, por eso Jesucristo dice que nos mantengamos fieles a su enseñanza. Y dice así el Juan 8, 31, 32, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. O sea que en otras palabras lo que dice Jesús: si tú eres fiel a mis enseñanzas, vas a ser mi discípulo, porque el Espíritu Santo te va a estar enseñando lo que tú tienes que conocer cada día y madurar cada día. Definitivamente, cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios y vemos aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres que Dios ocupó, vemos de que todos ellos conocían la palabra y que todos los días ellos estaban alimentándose con la palabra. ¿Sabe qué? La cultura judía, cuando un niño llega a 12 años, ya se sabe todo el Antiguo Testamento. Toda la Torá, ¿cierto? Se lo sabe. Por eso es cuando nosotros vemos las persecuciones que habían en aquel tiempo. En aquel tiempo no había un instituto bíblico,
no había un CCDL, no tenían dónde reunirse, pero la obra continuaba. Los niños seguían trabajando. Un niño de 12 años era un muchacho con carácter y entendía lo que Dios quería para él. Hoy vemos un niño de 12 años y todavía está jugando, ¿ya? De 40 años todavía vive en la casa de los papás y ni les ayuda. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Pero definitivamente esta mañana que Dios nos ayude para entender quiénes somos, nuestra identidad. Ya mi identidad ya no es esa pasada que era, mi padre era el diablo. Dice que cuando nosotros estamos fuera, en la oscuridad, nuestro padre es el diablo. Y Cristo nos compró, nos redimió y nos trajo a la luz. Y somos hijos de Él ahora. Y si soy hijo de Él, yo tengo que conocer con mi papá. ¿Verdad? No solamente dame, sino que, ¿qué quieres que haga, Señor? Como cuando Pablo se topó con Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debemos de estar disponibles para Él. Entonces vemos que aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres, conocían las Escrituras y pasaban un tiempo consistente en ella. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios nos guarda. En Salmo 1, del 1 al 6, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí hay un contraste que nos enseña la palabra de Dios. Los contrastes en el justo y el malo, el impío. Lo que antes éramos y lo que hoy somos. Y nos está enseñando la clave de cómo poder tener victoria. Y la clave de todo esto es meditar en la palabra de día y de noche. Eso nos va a transformar, eso nos va a cambiar. Estamos todos los días nosotros siendo bombardeados en la televisión, siendo bombardeados por los vallas que se encuentran en las carreteras, escuchando tal vez amigos en el trabajo, las personas que están alrededor nuestra, que no son creyentes, escuchamos todas estas cosas que están ahí, pero tenemos nosotros la necesidad de meditar en la palabra. Entonces, ¿qué significa meditar en las Escrituras? Bueno, primero, pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Meditar es cuando nos quedamos pensando, ¿no? Pensando en algo y estamos queriendo entender aquello que está en nuestra mente. Y por eso en el Salmo 1, el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y su ley medita de día y de noche. Y me llama la atención que dice que en la palabra de Dios está su deleite. ¿En qué cosa está mi deleite para la vida? ¿En qué cosa está su deleite también? ¿No es cierto que a veces no queremos leer la palabra porque, ay, qué aburrido? Yo te quiero decir algo, si tenemos el Espíritu Santo, esto va a ser nuestro deleite. Cuando empezamos a leerla, definitivo no queremos parar, porque es viva, porque es eficaz. Es la palabra de Dios para usted y para mí. Entonces, definitivamente, meditar nos invita a pensar profundamente acerca de lo que Dios nos dice en las Escrituras. En la meditación preparas tu mente y el corazón para la oración también. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, podemos orar. Al mismo tiempo que estás leyendo la palabra, puedes orar con el Señor. Estamos platicando. A veces nosotros nos creemos que orar es algo tan místico. Si es mi papá, yo voy, así como cuando hablamos, puedo hablar con Él abiertamente. Él me conoce. La oración no es algo místico que podemos decir y que tenemos que hacer tantas cosas, me quiero poner otra cosa. No. Yo puedo estar leyendo la palabra y cuando eso resalta, yo puedo decirle gracias. Gracias, Dios.
Hoy entiendo por qué respondo así. Hoy entiendo por qué me está pasando esto. Hoy entiendo por qué me tropecé en la misma piedra otra vez. Hoy entiendo. Y tú me dices que si me falta sabiduría que te la pida abundantemente y me la vas a dar. No me vas a decir como nosotros le decimos a alguien que nos pide sabiduría, qué tonto sos. No es cierto, cuando uno pregunta a veces, ¿va? Él no me va a decir eso. Él va a decir, te amo y te voy a dar la sabiduría de lo alto. Por eso tienes el Espíritu Santo y está en la palabra. Entonces, meditar es eso. ¿Y por qué debemos de meditar? Primero, para concentrarnos en una sola cosa. Segundo, para comprender lo que la Biblia, lo que la palabra nos enseña. Tercero, recordar lo que estamos meditando se está grabando en mi mente, se está grabando ahí. Y luego también, cuarto, adorar al Señor por lo que Él es. Cuando hacemos eso, estamos nosotros percibiendo ese gozo que solo en su presencia podemos disfrutar. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, la tormenta o los problemas que tengamos, pero el gozo del Señor está con nosotros. Y en medio de esas cosas hay esperanza. Hay esperanza de lo que tenemos, esperanza en que el Señor, el Espíritu Santo con nosotros. Y quinto, aplicar. ¿Sabe? Conocer la palabra y la aplicamos a nosotros en nuestra vida. Yo puedo ver cuando la palabra es como cuando vas a un espejo, ¿no es cierto? Cuando vas al espejo y te das cuenta, la ceja, y todas las cosas, empezamos a arreglarnos. Pero la palabra es lo mismo, nos enseña cómo somos, cómo estamos. Ahora está en nosotros si nos obedecemos. Entonces dice, concentrarnos, comprender, recordar, adorar y aplicar la palabra, y luego también enseñarla también. Muchas veces alguna persona se te acerca y nos pide un consejo y no sabemos qué decirle, ¿no? Y no sabemos nada, cuando en la palabra hay tanto consejo que podemos dar para nosotros, o experiencia que hemos tenido también. Entonces el Salmo 119:15 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Hay guianza. Voy a meditar en tu palabra, en tus preceptos, y voy a considerar tus caminos. Ya no mi camino, sino tu camino. No importa tu carrera, no importa tus planes de trabajo, no importa todas esas cosas que estemos haciendo, necesitamos dirección del Señor para todo esto. Necesitamos dirección del Señor porque las 24 horas del día estamos siendo atacados por el enemigo que quiere destruirnos. Así que debemos entonces meditar. Y en hebreo, el seach dice la meditación es conversar con uno mismo, de aquí o en voz alta o solamente mascullar, considerar. Eso es meditar, eso es lo que tenemos que hacer. Y meditar en silencio, lo que significa es examinar cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Eso es la importancia. Tú y yo vamos a leer la palabra para aplicarla a nuestra vida. No simplemente decir, hoy leí 5 capítulos, este año leí 10 veces la Biblia. Está bien que la leas, pero ¿cuánto cambió tu corazón? ¿Cuánto cambió tu vida la palabra de Dios? Mejor, porción corta, lee la Biblia, pero porción corta para meditarla, aprenderla, aplicarla y enseñarla también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, este salmo de meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, nos está enseñando de que la necesidad de la meditación, y el salmo nos ofrece una descripción de los desafíos que tenemos nosotros cada día. La palabra de Dios nos da cimento, estamos cimentados en la palabra. Y eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 1, que el contraste de los buenos y los malos. Por eso en el Salmo 1, versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Quién? El bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, será como un árbol plantado. ¿Quieres hacer eso tú? Yo quiero hacer eso.
¿Cuántas veces ha ido a un río usted y ve aquellos árboles tan fuertes, lo ve uno y dice, este árbol ha de tener 500 años quizás, y porque sus raíces se están alimentando, las hojas verdes, toda aquella sombra que le puede dar a uno? Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo tengamos. Entonces, definitivamente, el Salmo nos ofrece instrucciones valiosas de cómo creyentes podemos responder a los enemigos de la fe. Cuando dice aquí también que no se sentó ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, lo que está diciendo que el escarnecedor del hebreo es lutz, y dice, aquel que hace muecas, aquel que se burla, que se mofa. ¿Cuántas veces está usted a un lado y se empiezan a burlar de Dios? Hay chistes, ¿no? Y a veces nosotros decimos, Diosito, el colocho. ¿Ha oído eso? No sabemos. Uno no le va a decir eso a una persona, usted no le dice eso a un maestro, ¿va? Porque lo respeta. Somos irrespetuosos. No debemos de hacer eso. Mire, no importa que en una reunión que usted esté empiecen a costar chistes de doble sentido o otras cosas más ahí, pero usted no esté participando en ellos. No participemos en ellos. Si nos van a rechazar, que nos rechacen. Pero una cosa le voy a decir, si nos comportamos nosotros como hijos de Dios y somos íntegros, un día, toda esa gente que se burla, le va a preguntar a usted, ¿cómo hiciste para tener una vida como la que tienes? Y usted va a poder compartir el Evangelio. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, no compartimos el Evangelio porque como nos comportamos como ellos y no hay diferencia, ¿no? Y dicen, nunca han oído que dice, y dice que es cristiano. ¿Ha oído eso? Y dice que es cristiano. Mejor que digan, este fanático, pero mira, no fuma, no bebe, habla para edificar y cuando viene aquí se siente paz. No, no es cierto eso. Entonces debemos, hermanos, de andar, y cuando el Salmo nos dice que no anda con él, es andar. Dice que rechazamos el camino del mundo. Si alguien acata las indicaciones, dice que seremos bendecidos. El Salmo, otra vez del 1, 2 al 6 dice, más bien en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Aquí nos está describiendo el Salmo una persona bendecida y una persona que está en la oscuridad, que no tiene bendición, pero puede arrepentirse si usted y yo les compartimos el Evangelio. Si ellos pueden ver en nosotros algo diferente, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos diferentes en lo físico y todo, somos humanos, ¿no? Tenemos tentaciones, pero yo puedo vencer la tentación si yo estoy en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces las tentaciones nos atrapan y no podemos nosotros salir adelante porque estamos débiles? Y el Señor dijo que no nos ha venido ninguna tentación alguna que nosotros no podamos soportar. Y si viene más allá del ataque de Satanás, Él nos va a dar la salida. Y antes de eso, Él dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces decimos, si a mí no me va a pasar nada, y me voy con los cheros o con las cheras que están bebiendo cerveza y drogas u otras cosas, a mí no me pasa nada? Mentiras. La cáscara del plátano está ahí para que nos delicemos. Discernimiento, hermanos. Discernimiento, lo que tenemos que hacer para vivir una vida correcta. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando y nos explica la diferencia entre caminar con Dios y los que viven en pecado. Andar en consejo de malos significa escuchar y prestar atención a aquellos que no honran a Dios. Implica dejar que los valores del mundo influyan en el creyente. ¿Sabe que usted y yo, como hijos de Dios, Él quiere que seamos sus discípulos y Él quiere que seamos sal y que seamos luz? También cuando Él está enseñando de la sal y la luz, dice que la sal contaminada de nada sirve. Pero lo que nos dice a nosotros también, que desarrollemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y si nosotros
agarramos los valores del mundo, contaminamos nuestro testimonio. Y un testimonio contaminado no funciona, ni podemos ser tampoco discípulos de Dios. Es importante, hermanos, recuerde, usted y yo somos sal y luz a este mundo. O sea que la palabra de Dios nos da dirección también. En el Salmo 119, del 1 al 8, dice así: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidades los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus leyes guardaré y no me abandones por completo. Aquí hay 3 verbos: andan, guardan y buscan. Andan, guardan y buscan. Lo que el salmista está diciendo, 2 veces, bienaventurado, 2 veces, feliz, feliz, feliz. Entonces lo que dice, pero ¿quiénes? Los que guardan la palabra de Dios, los que andan en la palabra de Dios y la buscan como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Eso debe ser para nosotros, hermanos. Hoy en día, muchos quizás no nos alimentamos en la mañana de la palabra de Dios y salimos a las calles, y cuando empezamos a tener que un bus, que un carro y todo, y ya perdimos la paz, perdimos la calma y podemos tener hasta problemas de violencia con otras personas. Nos comportamos como un impío y eso no es lo que Dios quiere. Si el inconverso lee el horóscopo y según lo que el horóscopo le dice, no sale o sale, usted y yo tenemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Él nos ha dado a nosotros también la comisión de ir y compartir esa palabra. O sea que definitivamente, si usted medita en el Salmo 1 y el Salmo 119, les recomiendo que lo lean hoy, en vez de ver Netflix o en vez de ver de las últimas novelas que están saliendo. ¿Cuántas horas se pasan en la televisión? Dígame. O viendo noticias. Puede ser toda una tarde, toda una mañana, y más si está viendo series, ¿no? Termina, no, veo la siguiente, no. Y al final se tiró toda la serie de 20 capítulos, 2 días prendida en la televisión. Pero la palabra no. Una cosa quiero decirle, pidámosle a Dios que nos dé el deseo de estar en la palabra. Y cuando nos acerquemos a la palabra, Señor, háblame, Espíritu Santo. Quiero ser fiel, quiero entender, quiero conocerla, quiero andar, quiero guardarla, quiero compartirla. Esto es lo que el Señor nos pide. Usted y yo podemos, donde quiera que estemos, alguien está pasando una necesidad, darle, así como lo que leí de Franklin cuando habló de Ruth y Boaz, y esto no conocían, y ¿dónde está esa historia de amor? En la Biblia. Usted puede darle a alguien sin decirle, el versículo tal y tal dice, usted le puede decir que hay paz en el corazón cuando estamos con Cristo. ¿Y dónde está eso? En la palabra. Pero si usted y yo no estamos buscando conocerle, vamos a tener problemas. O sea que las Escrituras nos dirigen para que no andemos en iniquidad, para que no andemos en pecado, pero el salmista también deja ver, el 139, que uno puede fallar en esta búsqueda. En el Salmo 119:5 dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Somos débiles, pero en el Espíritu Santo somos fuertes. Decirle al Señor, abrir mi corazón, Él me conoce de todas maneras, abrir mi corazón, soy débil, Señor. No puedo estar en esta televisión, estoy aquí. No puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la cerveza, no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar
todas estas cosas, Señor. Pero hoy entiendo que soy tu hijo, soy tu hija y no puedo seguir así. Perdóname, ayúdame, ayúdame. Y la palabra de Dios te va a dar la fortaleza y el Espíritu Santo que está contigo. Eso es cuando el salmista dice, mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Lo que está diciendo él, quiero, Señor, dejar el pecado y dirigirme a ti. El 119:4-5 dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guarden con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar los tuyos. Dios es fiel para darnos la ayuda que necesitamos. ¿Sabe? Dios es fiel para darnos la ayuda que necesitamos. Si usted y yo no vamos a la palabra, no es culpa de Dios. Si usted y yo vivimos sin gozo, no es culpa de Dios. Si usted y yo vivimos siempre nerviosos, que no podemos ni dormir, no es culpa de Dios, es culpa suya y mía. Dice que por nada estemos cargados. Por nada, preocupados. No dice, trae todos tus problemas al trono de la gracia en oración, en súplica y acción de gracias, porque en medio de tu problema yo estoy contigo. En medio de tu enfermedad yo estoy contigo. Nunca te he abandonado. Tráelos aquí. Y entonces, la paz que no entendemos va a guardar tus corazones y tu mente en Cristo Jesús. Y uno puede decir, ¿cómo puedo tener eso? Más adelante dice Pablo, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza, en todo esto pensad. ¿Y dónde está todo eso? En la palabra de Dios. Memoricemos la palabra. Cuando estemos siendo tentados, la palabra va a venir a tu mente. Lo que la palabra dice que aprendamos, que entendamos y que compartamos también. O sea que la palabra de Dios nos dice, nos da una dirección para pensar correctamente. Y eso está en Salmo 119:9, del 1, 119 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el adulto limpiará su camino? ¿Con qué puedo yo limpiar mi camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Normalmente se dice, el joven en su camino. Pensamos que solo el joven comete errores. Los adultos también. Seguimos siendo niños en pensamiento. Pero dice, ¿con qué voy a limpiar mi camino? Piense usted. Yo no sé cómo están tus caminos, yo no sé cómo está su vida, pero piense, ¿cómo voy a limpiar mi camino? Guardar tu palabra, Dios. Y con mi corazón te he buscado. Es guardar, buscar y obedecer. ¿Saben que la respuesta es clara para que veamos de acuerdo con los mandatos de la palabra de Dios? Porque la obediencia viene externa, viene del corazón. De adentro viene la obediencia cuando da al Señor. Y hacer lo correcto entonces es el resultado de pensar correctamente, cultivar los valores y deseos mientras buscamos a Dios. El versículo 11 que acabamos de leer ofrece un consejo sobre cómo prepararse para los momentos que la pureza y santidad son desafiadas. ¿Sabe que es importante mantener la pureza? Y en cada momento nuestra mente está siendo bombardeada por muchas cosas. Y si nosotros la mente la tenemos contaminada, no vamos a tener pureza. Porque en el alma tenemos los pensamientos, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Pero si mis pensamientos son contaminados, mis emociones van a estar contaminadas también. Y mi voluntad va a estar débil. Y seguiré cayendo en el pecado. Por eso, cuando Pablo le está diciendo también a los romanos, dice, por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu mente.
Ya no hay necesidad de hacer sacrificios de animales. Cristo fue el sacrificio único, ya no más. Ahora tú presenta tu cuerpo, ahora tú niégate a lo que la carne te pide. Pero ¿cómo voy a ser, Pablo, si me dice que es racional? ¿Sí? Tienes que ya no pensar como el mundo. Ya no pienses como el mundo. Antes pensabas como el mundo. Ya no pienses como el mundo. Así que transfórmate. ¿Cómo me transformo, Pablo? Mediante la renovación de vuestra mente con la palabra de Dios. Usted quiere transformar sus pensamientos, la palabra de Dios. No son los periódicos, no son las noticias, no es Netflix, no es Premium, cualquier otra cosa que están ahí. Si nosotros dejamos a un lado la palabra, vamos a ser como la sal contaminada que no sirve para nada. El Señor quiere discípulos y usted y yo hemos sido llamados para eso. ¿Sabe qué? Si no sabemos la palabra, hay solo, ya casi terminando, en Mateo 4:1 al 11 tenemos un momento cuando Cristo, después de que se bautizó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ayunar. Entonces, en ese momento aparece Satanás. Y yo quiero decirte algo, Satanás, ese ángel caído, quiere que usted y yo fracasemos también. Quiere que usted y yo fracasemos en lo que el Señor quiere. Entonces dice la palabra aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe dónde se encuentra esto? En Deuteronomios 8:3, apúntelo y lo va a ver. Jesús le estaba hablando con la palabra. También Satanás le estaba hablando con la palabra con un 1 o 2% mentira. Pero si usted y yo no conocemos la palabra, algún tipo, un youtuber o alguien por ahí va a aparecer y nos va a decir algunas cosas y nos va a confundir. Por eso cuando venga a la iglesia siempre use su Biblia, para que el pastor no le engañe tampoco. ¿Ya? Entonces, definitivamente Jesús conocía la palabra, el diablo también conocía la palabra, pero la usa con la mentira. En Deuteronomio 8:3 está lo que Jesús le contestó. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso de pie sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba a tu Señor, al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Luego le dice, también cuando Jesús le dice, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él conocía la palabra. Usted y yo es necesario, es urgente conocer la palabra de Dios. No solamente venir al culto, ir a un grupo, pero ¿cuántas veces se levanta usted en la mañana para orar y leer la palabra de Dios? Hermanos, hoy es un día que tenemos que entender que necesitamos aplicar la palabra a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es para que usted y yo cada día tengamos victoria. Por eso el Salmo 1, como el Salmo 119, nos refiere a la meditación. Léalo hoy, estudie el Salmo 1 y el Salmo 119 y se dará cuenta lo que Dios quiere para usted. Aplicar esta enseñanza a nuestra vida, estar atento, escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y recordando, cuando decimos meditar, es concentrarnos en algo, dejar el teléfono a otro lado, dejar otras cosas, quedarnos solamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Nos concentramos para comprender qué es lo que la palabra dice. Y si no comprendo en ese momento, yo pues, Dios no entiendo. Explícame, Espíritu Santo, y Dios le va a enseñar lo que Él quiere que entendamos. Y luego recordar, empezamos a aprender, como cuando nos aprendíamos la tabla de matemáticas Dante, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 2, y empezamos así, y luego adorar al Señor por lo que Él es,
y aplicarlo a nosotros y compartirlo con otra persona también. La pregunta es, ¿qué le motiva a usted a vivir como vive? ¿Está usted realmente estudiando la palabra de Dios? La palabra de Dios es para formar su vida y guiar su camino. Esta mañana es importante que usted haga un compromiso hoy de nutrir su amor por la palabra, gustando ese sabor delicioso que tiene la palabra de Dios todos los días. Dios le dijo a Josué, el general Josué, cuando muere Moisés, el general Josué recibe la carga de pasar el pueblo de millones para alcanzar la tierra prometida. Y Josué había visto a Moisés, tremendo hombre, que tenía una relación con Dios también, pero Josué le dice esto: y si usted quiere triunfar, si usted quiere en todo sentido, Dios le dice a Josué, dice, este libro de la ley, esta palabra, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides hacer todo lo que en él está. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Usted quiere triunfar? Aquí está la clave. No necesita comprar libros de motivación, no necesita recibir cursos y enseñanzas de motivación. Aquí está su motivación para vivir. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor. Entiendo, Señor, que tú nos enseñas que no podemos ser discípulos tuyos si no nos estamos nutriendo con rigurosidad de la palabra tuya. Tu palabra dice que si nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, seremos realmente discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Señor, mira a este pueblo, mira acá lo que estamos acá. Espíritu Santo, te pido que te muevas libremente ahora, Espíritu de Dios. Que toques esos corazones, que renueves esas mentes, que pongas a nosotros un espíritu de arrepentimiento, porque hemos caído en desidia, porque no le hemos dado importancia a tu palabra. Pero esta mañana, Señor, Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Y ahí donde usted está, pídale perdón a Dios. Pídele perdón a Dios porque no hemos sido diligentes en estar en la palabra. Dios, perdónanos, Señor, porque hemos puesto otras cosas, mucha importancia arriba de lo tuyo, Señor. Hemos sido desleales, no hemos sido fieles. Pero hoy, Señor, te pedimos que toques nuestros corazones y queremos comprometernos contigo de que cada mañana, así como busco el desayuno, buscaré primero mi alimento espiritual, tu palabra, y meditaré y andaré, guardaré, la aplicaré y las enseñaré también. Pon en mí esa sed como el ciervo que brama por las aguas. Señor, toca a cada uno de mis hermanos, que podamos entender nuestra identidad y que podamos entender lo que es ser un discípulo y lo que es ser un espectador. Tú dices que no podemos ser discípulos tuyos si no estamos en tu palabra. Si usted, hermano, quiere ser un discípulo de Cristo, hoy, esta mañana, dígale a Él: quiero ser tu discípulo, Señor. Perdóname y enséñame. Y crea en mí ese deseo de la palabra de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y no olviden, un testimonio contaminado es como la sal contaminada que no sirve. Guardemos nuestro testimonio.
Dios está con ustedes y les ama. Pasen un buen día.